Sí, sí. Sí. Pues muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en la Dirección de Servicios y Apoyos a Estudiantes y a través del Departamento de Orientación Juvenil le damos la más grandiosa bienvenida a la maestra Reina Monjarras Gutiérrez, que ella el día de hoy nos trae un tema muy importante que es educar en la paz para prevenir el acoso escolar. Este tema tiene como objetivo que los adolescentes y jóvenes aprendan que la paz o que la paz es un valor universal y a través del cual podemos también tener grandes relaciones o grandes encuentros con nuestros compañeros y también tener conductas de paz en nuestras casas. El día de hoy nuestra maestra nos acompaña de una fundación en movimiento y nuestra acompañante el día de hoy es una experta en este tipo de temas. Bienvenida, maestra. Sí, muchas gracias. Así es. Gracias por la invitación a Fundación en Movimiento. Como bien lo mencionan, bueno, pues para nosotros nos da mucho gusto poder compartir en especial este tema que tiene que ver con la educación para la paz. Eh, es un tema que cada vez llevamos, pues a las escuelas, a las universidades, este tema que tiene que ver precisamente con educar en la paz para prevenir el acoso escolar, también conocido como bullying, y nos da gusto que haya foros, haya conferencias, haya cada vez más y más interés dentro de las escuelas para que toda la comunidad escolar pueda saber que la educación en la paz en realidad es la base y es el antídoto de cualquier violencia que haya, tanto dentro de las propias universidades y escuelas en general, como dentro del propio hogar. Entonces, para mí, como directora de la fundación, me da mucho gusto poder compartir con ustedes este tema y continuar aportando lo más que podamos desde Fundación en Movimiento. Entonces, pues voy a comenzar compartiéndoles un poco de cómo es que nosotros a través de la Fundación vamos promoviendo la educación para la paz, precisamente en la comunidad escolar. Cumplimos 14 años, trabajando la prevención y atención del bullying en las escuelas, el mobbing en las empresas y promoviendo la educación para la paz. Esa es nuestra misión, y lo es porque estamos seguros de que nuestra metodología es una manera eficaz de fomentar la paz y la solidaridad en la comunidad escolar. A medida que avanzan los años, mayores han sido nuestros retos, pues lamentablemente la violencia en las escuelas, lejos de disminuir, ha aumentado. Sin embargo, en Fundación en Movimiento somos firmes creyentes de que es posible contar con ambientes de paz, respeto y solidaridad en todas las escuelas. Por eso, hoy podemos hablar de que contamos con un modelo novedoso de intervención en las escuelas, con el cual no solo fomentamos la paz, también promovemos y difundimos el conocimiento de diferentes formas para tocar vidas y despertar conciencias. Nuestra intervención está diseñada para impartirse desde la primera infancia. Por eso creamos el programa Construyendo la Paz, que invita a ser un observador defensor para que con confianza y seguridad se acerque a sus maestros y denuncie el bullying. Este año podemos decir con orgullo que hemos estado presentes en 29 estados de la República, llevando información y concientización en escuelas comprometidas para salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes. Creo que mientras más personas se involucren en contra del bullying, es mucho mejor. Todos los días exploramos nuevas formas de difundir la educación para la paz. Y lo hacemos de forma presencial, a través de campañas, talleres, diplomados en línea, cursos masivos digitales, eventos con instituciones globales y profesionalizando a nuestro personal, brindando información puntual y actualizada.
continuamos uniendo esfuerzos con instituciones que comparten nuestra visión y nuestro objetivo: la paz y la salud emocional de los estudiantes durante su etapa escolar. Nuestra mayor motivación es lograr que niñas, niños y adolescentes vivan una etapa escolar feliz, que no tengan miedo de ir a la escuela y que cuando crezcan se conviertan en ciudadanos ejemplares. Sigamos trabajando juntos, unidos por la convicción de que incluso en los momentos más oscuros, la empatía y la compasión pueden ser la fuerza que nos guíe hacia un mundo donde reine la paz y la aceptación. Para aquellos pequeños, adolescentes y adultos que han sido afectados, queremos ser su refugio, su apoyo y su fuente de esperanza. Estamos comprometidos a trabajar incansablemente para crear comunidades seguras y acogedoras para todos. Únete e implementa nuestros programas para que juntos formemos un mejor país y un mundo de paz, libre de bullying y de mobbing. Bien, pues eso es un poco de la historia de Fundación en Movimiento a lo largo de los 14 años que tenemos promoviendo la paz en universidades, en escuelas, en cualquier estado de la República. Y como ustedes pueden ver, nosotros tenemos 3 ejes rectores. El primero de ellos, con el que nació Fundación El Movimiento, es la prevención y la atención del acoso escolar, conocido como bullying, y esto lo hacemos a través de la certificación a las escuelas con nuestro método FEM. Posteriormente se integró el eje rector de prevención y atención del acoso laboral para generar el bienestar laboral en las instituciones a donde asisten padres y madres de familia, que muchos de ellos tienen hijos, tienen hijas y que si viven en un ambiente hostil, entonces pueden llegar a generar violencia dentro del hogar y a la vez estos niños, niñas o jóvenes ir a la escuela y promover violencia conocida como acoso escolar. Entonces, por eso es que surge el tema de la educación para la paz, porque definitivamente es el antídoto para cualquier tipo de violencia. De aquí, entonces, que vamos a hablar hoy sobre qué es la cultura de la paz y qué tiene que ver cómo podemos construir esta cultura de paz a raíz o con base en la educación para la paz. Y con esta presentación quiero que vayamos siguiendo estas 3 preguntas. Están planteadas estas 3 preguntas. Primero, saber qué es la paz, ¿verdad? ¿Qué es la paz? Después, ¿qué necesitamos para construir comunidades pacíficas con dignidad y respeto? ¿Y quiénes deben participar o quiénes son los actores principales en la construcción de la cultura de paz? Todo esto en el interior de nuestros centros educativos, como son las universidades en las que pues ustedes se encuentran hoy en la universidad, en el IPN, donde se encuentran ustedes estudiando. Entonces, para empezar, me gustaría decir que precisamente, ¿qué es la paz? Me gustaría empezar diciendo que la paz es un valor. La paz es un valor. Y la paz no tiene una definición única. La paz significa algo diferente para cada quien. No quiere decir que en todas partes y en todo el tiempo se defina de la misma manera. Y esto que tiene que ver, que es un concepto flexible con el tiempo de acuerdo a la historia. Es decir, no es lo mismo la paz para nosotros aquí en México que la paz para alguien que está en Ucrania, por ejemplo, viviendo la guerra, viviendo con bombas, viviendo con amenazas, viviendo de refugiados. No es lo mismo para un israelita, ¿verdad? No es lo mismo para un sirio
que vivió la guerra pues en su país en el 2011. Entonces, por eso hablamos de que la paz efectivamente es un valor. Sin embargo, la paz tiene un significado diferente para cada persona porque va siendo flexible y tiene que ver con que es un concepto que se vincula al tiempo y al espacio en el que se define. Entonces, ¿qué sucede también cuando hablamos de la paz? Normalmente está vinculado a un concepto negativo, a una perspectiva negativa, porque se llega a definir mucho la paz con respecto a la guerra, con respecto a la violencia, con respecto al conflicto. Y esta confusión en la actualidad pues permanece en la opinión popular y se mantiene en nuestros discursos, ¿no? O sea, se le llama la paz negativa, cuando creemos que la ausencia de guerra entonces significa que estamos en paz y no necesariamente. Y a modo de reflexión me gustaría preguntar, bueno, si realmente aquí en México estamos o vivimos en paz o no. Y quizás haya pues opiniones encontradas, quizás quien ha sido víctima de algún secuestro o algún delito dirá que no. Quizás a quien no le ha sucedido algo tan grave me diga que sí. Entonces, insisto, tiene que ver con cada uno de nosotros. Pero además, ¿qué es la paz? Es un compromiso individual y colectivo. Y desde ahí tenemos que empezar para poder entonces definir qué es la educación para la paz y cómo desde tu lugar como estudiante dentro de una institución educativa puedes generar espacios de paz y de armonía en lugar de generar espacios de acoso, de agresión, de violencia, de acoso hacia otro compañero o compañera. Entonces, la paz es un compromiso individual, pero también colectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como individuos somos parte de una sociedad. Y si yo, a través de mis acciones, voy generando estos espacios de armonía y de paz con mis acciones, formo parte también de una comunidad. Por eso hablamos de que es un compromiso individual y colectivo. Lo que sí seguro es que al final hay una construcción de la cultura de la paz que debe de ser duradera. Eso sí, que debe de tener un objetivo transversal. Lo ideal es que en todas las escuelas, las instituciones educativas, se enseñara matemáticas, química, física, educación física, qué sé yo, con una perspectiva de paz. No solamente como una materia o un tema aislado que se toca una vez al año, sino empezar a hablar de la paz, de la educación para la paz, para construir una cultura de paz, como parte de nuestra vida cotidiana. Por otra parte, ¿qué más es la paz? Es la ausencia de todo tipo de violencias, la ausencia de guerra. Eh, Esto es que tiene que ver con que una de nuestras primeras tareas, precisamente para poder trabajar en la pacificación de la comunidad, y en este caso de la comunidad escolar, es reconocer los diferentes tipos de violencia que hay. Es decir, cuando no reconocemos que dentro de la propia institución educativa, por ejemplo, hay acoso escolar o hay violencia de género o hay cualquier otro tipo de violencia, entonces no podemos empezar. Tenemos que partir del reconocimiento de qué tipo de violencia está en mi entorno para empezar a trabajar desde ahí. Y primero es visibilizarla y nombrarla para que a partir de ahí entonces podamos realmente empezar a trabajar en la educación para la paz. Y la paz es movimiento. En algunas ocasiones hemos preguntado, por ejemplo, a niños pequeños de nivel primaria, ¿qué es la paz? Y se confunde con pasividad. Y en general, la paz
es movimiento. La paz nos invita a movernos, a hacer acciones para que estemos cada vez mejor. Entonces, la pregunta sería, ¿qué acción estás haciendo tú desde el lugar que ocupas dentro de tu institución educativa, como estudiante, como compañero, compañera dentro de un mismo salón de clases, como maestro, maestra, como autoridad educativa? ¿Qué acciones te están moviendo hacia la paz? Que la paz no es estar sentado, inmovilizado y eso es pasividad y ahí no generamos nada. Bueno, por otra parte, la paz también es la unión entre el cuerpo físico y espiritual que nos lleva a estar en armonía con uno mismo, con los otros y con el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque la paz no solamente, y aquí lo pongo, no solamente recordemos que no solo es un compromiso individual, es también colectivo. Y por eso nos invita a darnos cuenta que en esta unión entre nuestra parte física con nuestra parte espiritual, nos hace movernos precisamente para ver que también somos parte del planeta Tierra. Y más adelante vamos a ver un poco más al respecto. Entonces, ¿qué necesitamos para construir comunidades pacíficas con dignidad y respeto? Que sería la segunda pregunta. Lo primero es, y esto lo hablaré pues en términos de la comunidad escolar, ya que para construir estas comunidades pacíficas pues debemos de estar todos, gobiernos, sociedad, la academia, asociaciones civiles involucradas para que haya estas comunidades pacíficas con dignidad y respeto. Entonces, lo primero es aprender a resolver los conflictos de una manera pacífica. Y esto es que sea una alternativa para la construcción de la paz. Y esto es importantísimo porque aprender a resolver los conflictos de una manera pacífica tiene que ver precisamente con aprender que el conflicto es natural y es permanente, y esto es de acuerdo con la teoría del sociólogo matemático noruego, que precisamente este año, a sus casi 92 años, 91, falleció en el mes de febrero, Johan Galtung. Él nos habla en su teoría de los conflictos de que lo que necesitamos para construir comunidades pacíficas con dignidad y respeto dentro de la propia escuela, en este caso, de tu propia institución educativa, dentro de la propia familia o de la sociedad en general, es aprender que los conflictos son naturales y permanentes en la vida del ser humano, ¿sí? Naturales y permanentes en la vida del ser humano. Entonces, es saber que una vez que estamos en este mundo, de algo podemos estar seguros, es de que vamos a estar llenos de conflictos. Pero ojo, los conflictos no significan problemas, no significa violencia. Los conflictos son una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Y conflictos podemos tener de manera personal, intrapersonal o interpersonal, es decir, con los demás. Entonces, podemos tener conflictos, nos dice el autor en su teoría, que podemos tener estos conflictos trascendentes en la vida, es decir, que nos hacen tomar decisiones que nos van a cambiar, pero también podemos tener conflictos que no son tan trascendentes en la vida, que basta con decidir por dónde tomo la calle, a qué hora me levanto, etcétera. Esos son a veces conflictos intrapersonales que decimos, híjole, no sé si me pongo esto o me pongo aquello, si hace frío o hace calor. Simplemente basta con tomar una decisión, pero hay conflictos trascendentes en la vida que nos harán cambiar y dar un giro. Sin embargo, saber que son naturales y permanentes. Ahora, el segundo punto que nos habla es de que los conflictos no se solucionan, los conflictos se transforman. Entonces, claro, de manera
ordinaria, cotidiana, podemos decir, ya se solucionó mi conflicto el que tenía. Ok, qué bueno. Pero en realidad, si nos vamos, y yo estoy de acuerdo con esto, en que hay una transformación tanto de la persona como de la situación. Una vez, y te pido que traigas a tu mente un conflicto que hayas tenido y que desde tu perspectiva ya se solucionó, te vas a dar cuenta que ni la situación ni la persona son los mismos una vez que inicia el conflicto y una vez que pasa el tiempo, esa situación ya no está como al inicio y tú ya no eres la misma persona. Ya hubo algo en ti, te dejó un aprendizaje, te dejó una experiencia, te dejó análisis, algo te dejó, pero sí hubo una transformación. Si lo vemos desde ahí, decimos, claro. Entonces, ¿qué es lo importante con esto? Aprender que los conflictos, nosotros tenemos el poder de decidir si queremos llevarlos a crisis, que estaremos hablando de violencia, que la violencia es aprendida, o los queremos llevar a una oportunidad de aprendizaje y crecimiento en la vida. Qué interesante, ¿no? O sea, el darnos cuenta que de un conflicto que es natural, puedo yo transformarlo en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. O puedo yo llevarlo a través de diferentes acciones hacia la violencia. Y muchas veces, atrás de esta violencia, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos para construir comunidades pacíficas con dignidad y respeto? La primera es aprender a resolver los conflictos de manera pacífica. La segunda es entender lo que hay debajo del bullying o del acoso escolar. Es decir, el autor Johan Galtung, precisamente a través de su triángulo de la violencia, nos muestra aquí muy claramente en la pantalla precisamente que hay una violencia directa y hay una violencia estructural y una violencia cultural. Imaginen este triángulo y que esta línea roja que está aquí es, no sé, como el mar y que es un iceberg. Entonces, ustedes van aquí en el barquito, ¿verdad? De pronto se encuentran con el iceberg. Bueno, pero no saben de qué tamaño está abajo y qué lo está provocando. Y qué cosas hay abajo también de peligro. Entonces, si ustedes únicamente se enfocan en la violencia directa, es decir, en el acoso escolar, y solamente decimos que el acoso escolar son golpes, es cuando te roban tus pertenencias, es cuando te dicen alguna grosería, algún apodo que te lastima, alguna palabra antisonante, gritos, te hacen gestos, etcétera, y solamente nos enfocamos en ello, entonces poco podemos hacer y por eso a veces los conflictos de acoso escolar no se resuelven fácilmente. Porque si nos enfocamos aquí, por más que queramos terminar con ello, no nos hemos dado a la tarea de buscar qué hay abajo, qué está provocando el acoso escolar, qué está provocando este pico del iceberg. Y en los problemas sociales lo podemos ver muy claramente. Si nosotros nos enfocamos únicamente en lo que es visible, por ejemplo, en la pobreza, pero no vemos qué es lo que está abajo de la pobreza, qué es lo que lo está provocando, que quizás abajo está la falta de educación, la falta de bla, 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 mil cosas. Entonces, por más que nos enfoquemos en la parte de arriba, difícilmente vamos a terminar con ella, porque antes hay que ver qué sucede en la violencia estructural y qué sucede en la violencia cultural. En el caso del acoso escolar, sí podemos ver que alguien que genera la violencia da golpes,
roba, dice groserías, tiene falta de autoridad, más bien es irrespetuoso con la autoridad, ok. Y podemos castigarle, podemos expulsarle, pero quizás abajo de esa actitud de violencia, precisamente encontramos la violencia estructural. La violencia estructural que tiene que ver con la negación de las necesidades. Es decir, si tú sientes la necesidad de golpear a tu compañero, de faltarle el respeto, de decirle groserías, de sentir que tienes que ser el líder en el salón, etcétera, hay que ver que abajo, en la violencia estructural, se están negando tus necesidades, es decir, quizás te están excluyendo, quizás hay manipulación, quizás hay pobreza, marginación, falta de empatía, de comunicación, de amor parte de tu familia, de tus padres, de tus hermanos, si es que los tienes. Puedes estar viviendo violencia intrafamiliar o sobreprotección en donde no se te ha educado en poner límites, ¿no? Puedes estar influenciado por videojuegos, películas, etcétera. O sea, todo eso provoca que puedas estar tanto generando o permitiendo que te hagan acoso escolar, ¿sí? Entonces, cuando a una persona o a alguno de tus compañeros o compañeras está viviendo acoso escolar y que decimos, oye, pero no te dejes, no es que quiera dejarse, es que no sabe cómo poner un alto y cómo poner un límite, porque abajo de esa personalidad estás viviendo quizás muchas cosas de carencia que te permite y no te deja salir de ese lugar de violencia, ya sea que la generes o que la recibas. Y por otra parte está también la violencia cultural, que son las actitudes plasmadas que nos van haciendo que normalicemos la violencia a través de juicios, a través de suposiciones, a través de creencias, de tradiciones, de roles, de estereotipos, que nos enseñan que es normal portarse así, que es la edad, que ya se les va a pasar, que es normal que te digan apodos en la escuela, que es normal que, etcétera, etcétera. Vamos normalizando la violencia y lo vamos viendo como algo natural en la vida. Y todo esto que no vemos porque se encuentra abajo del iceberg, es lo que en realidad provoca lo que sí vemos. Por eso es lo que está abajo del iceberg es la violencia invisible y lo que está arriba del iceberg es la violencia visible. Pero mientras que si tú como estudiante de una institución educativa, no importa si estás en media superior, no importa si estás en nivel licenciatura, si tú estás recibiendo acoso escolar, es importantísimo que puedas pedir ayuda y que se pueda ver abajo de quien genera la violencia y quien recibe, qué está viviendo desde casa, qué le está permitiendo que continúe ahí con esas actitudes para poder realmente poner un alto. Ahora, la tercera, ya decíamos que la primera es aprender a resolver los conflictos de una manera pacífica. La segunda, entender qué hay abajo del acoso escolar, qué lo genera. Por eso es tan importante y por eso cada situación de acoso escolar o bullying es particular, es individual. Y la tercera sería ampliar nuestra visión de las cosas. Es decir, si yo te muestro este dibujo, yo te preguntaría, ¿quién de los dos tiene la razón? Y la respuesta seguramente va a ser los dos, ¿verdad? Porque depende de qué lado estés. Y dice, el hecho de que tengas razón no quiere decir que estoy equivocado, simplemente no has visto la vida desde mi lado. Y ambos tienen la razón, tanto quien ve el 6 como el 9. Entonces, cuando tú estás en una situación de bullying, de acoso escolar, o dentro
de tu salón de clases, ves que alguien lo está viviendo y alguien lo está generando, y no seas cómplice o testigo. Es importante que tú puedas ampliar tu visión, tu perspectiva, y que puedas decir, ¿cómo hago para generar una educación para la paz? Y ampliar nuestra perspectiva, nuestra visión, es una manera de generar y provocar eh, la educación para la paz en cualquiera de nuestros entornos. Ampliar nuestra visión de las cosas. Imagínate que tú estás en el 6 y alguien más está en el 9 y haces este movimiento. No significa que ya te tengas que quedar ahí. Puedes regresar a tu lugar, pero ahora tienes la fortuna de ver ambos números. Ampliaste tus límites de la frontera mental, ampliaste tu visión, y eso es educar en la paz. Eso es generar paz. Eso es poder ser incluso empático. Me pongo desde tu lado para ver por qué tú opinas de esta manera. ¿Cuál es tu historia de vida? ¿Qué te ha llevado a que puedas tú decirme que es 9 o que es el 6? Pero tú ya tienes una visión mucho más amplia. Eso es generar educación para la paz. Eso es generar cultura de paz precisamente. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la tercera. Tener el conocimiento de las actitudes frente al conflicto y al reconocimiento de estas. Es decir, para que tú puedas generar paz en tu entorno, ya sea en tu propia casa, en tu lugar de trabajo o en el salón de clases en donde estudias. Tener el conocimiento de cómo afrontas los conflictos es importante. ¿Por qué? Porque fíjense que el autor Paco Cascón es el autor de esta teoría. Nos habla de que hay 5 actitudes para enfrentar los conflictos. Y uno de ellos es la competición. La competición no desde una connotación positiva, sino negativa. Es decir, en donde la relación no importa, en donde no importa pasar por encima del otro con tal de salirse con sus propios objetivos. Y esto lamentablemente sucede mucho, mucho a nivel del bullying, a nivel del acoso escolar. Y se dice que aquí la actitud es que tú te pones en la parte de tú ganas, aunque el otro pierda. Y esto puede ser desde excluir al compañero o la compañera por cualquier tema, por un tema físico, por un tema de dónde vive, por un tema de características, de cómo se viste, por un tema económico, por un tema social, por 1000 cosas. Hace poco estuve en una universidad y me decían que de lo más que se da es precisamente la exclusión por diferentes características que hay entre los propios compañeros, por marcas, etcétera. Entonces, la exclusión es una manera de hacer que el otro pierda y pasar sobre de él. Son estas actitudes que se pueden dar en el acoso escolar. Y la acomodación es donde a través de una falsa educación, tú te pones en el lugar de perder y que los otros ganen. Es decir, no pones límites, no confrontas a la otra parte, no haces valer tus propios objetivos. Y por confrontar no me refiero a violencia, me refiero a hablar, a solicitar ayuda, a ponerte en el lugar que te corresponde. Se dice, de acuerdo al autor, que en México la mayoría de la población tenemos una actitud de evasión frente al conflicto. O sea, evadimos, como lo vemos en la foto, metemos la cabeza, no afrontamos, ¿verdad? En donde decimos normalmente, pues ya mira, ya lo que se pierda. No, pues ya mira, acabo que ni quería, acabo que ni me gustaba, acabo que, y hay una actitud de, pues ya ni modo, ya que se pierda, hombre.
No se enfrentan los conflictos por miedo o por pensar que se resolverán por sí solos. Y muchas veces es esto, y hago énfasis en se resolverán por sí solos. Es decir, en este caso la relación termina muy dañada y normalmente el conflicto, aunque se evada, tiene vida propia. El conflicto no se puede detener. Aunque tú te quedes un día encerrado en tu casa para ver si se resuelve, el conflicto continuará hasta que escale de conflicto a problema y a violencia. Entonces, vamos a ver que la cooperación es una actitud que podemos adoptar para precisamente promover la educación para la paz y prevenir el acoso escolar. La cooperación se dice que es en realidad un modelo al cual deberíamos de aspirar en el proceso educativo, en donde se enseña a alcanzar los propios objetivos y a cuidar de la relación y a que nuestras actitudes y nuestros medios sean coherentes. Y bueno, es en un ganar-ganar. Ahora se dice que en la negociación, cuando la cooperación resulta difícil, cuando no hay un ganar-ganar, un 50-50, entonces se llega a la negociación. Pero ojo, aquí en la negociación lo importante es que ambas partes ganan en lo fundamental. Tú no puedes negociar con alguien con quien ya de entrada sientes que lleva la delantera, con alguien con quien tú te sientas menos. Y por eso es que en el acoso escolar no puede haber negociación, porque una de las características que seguramente vieron en la conferencia pasada es que el bullying es, una de las características es que hay un desequilibrio de poder. Y ya desde ahí no puede haber negociación. ¿Por qué? Porque la paz, la dignidad, el respeto no se negocian. El respeto y todo esto se viven, se practican y es importante que se pueda hablar y puedas tú ver qué actitud afrontas normalmente frente al acoso escolar. El acoso escolar que se puede dar en cualquier nivel escolar, en cualquier institución. Si eres de los que apoya, ¿verdad? A quien genera la violencia, si eres de los que evade, si eres de los que hace que no pasa nada, si eres de los que recibe y no pide ayuda, o eres de los que lo genera, ¿qué está pasando en ti? Entonces, esto es importante. Ahora, la otra sería educar en valores para la paz desde una perspectiva de desarrollo humano. Es decir, que la paz es un valor no solo estructural del ser humano, sino de la sociedad en general. Por eso hablábamos de que la paz es algo que promovemos de manera individual y colectiva. Y la paz al final también es un derecho humano. Y educar en valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la empatía, la tolerancia, la inclusión, etcétera, etcétera, es nuestro deber como adultos empezar. Si ustedes tienen hermanos, tienen hijos, algunos de ustedes, etcétera, educar en valores es la mejor forma en cómo pueden promover la paz para prevenir el bullying o acoso escolar. Y la tercera pregunta, para ir terminando, es ¿quiénes deben participar o quiénes son los actores principales en la construcción de una cultura de paz? Y aquí lo vemos en estos 5 círculos: padres y madres de familia, docentes, autoridad educativa, ciudadanos, alumnos. En realidad no podemos decir, si no tenemos hijos en edad escolar, no podemos decir que no es un asunto mío. Si trabajas en una empresa y no trabajas en una escuela, no puedes decir que no es asunto tuyo. Si no eres una autoridad educativa, no puedes decir que no es asunto tuyo. Entonces, es bien importante, incluso si dices en mi salón de clases no hay acoso escolar, pero en el de al lado sí, a todos nos involucra por el simple hecho de vivir en sociedad y ser ciudadanos. Entonces, pregúntate tú, ¿qué acciones estás tomando para generar la educación para la paz y prevenir la violencia conocida como bullying o acoso escolar dentro de la escuela?
Ahora, finalmente decir que hay 3 ámbitos de paz y 3 ámbitos de conflicto. Es decir, al final, nosotros como seres, ser personal, tenemos un compromiso. Es bien importante hablar de la paz personal, que este es un ámbito distinto a la sociedad humana y a la naturaleza que nos rodea. El ser, en este ámbito del ser personal, es saber qué tan satisfechos estamos o no con nuestra propia vida y con nuestras propias necesidades, porque al final todo inicia de nuestro interior. Si nosotros no hemos trabajado en nuestro desarrollo personal, si no hemos trabajado en nosotros mismos, si nos sentimos insatisfechos, finalmente nuestras acciones van a impactar al otro. Y ojo, el otro es parte de esta sociedad, de la sociedad humana. Entonces, se dice que si hay insatisfacción, que si hay dolor emocional, frustración, estrés, etcétera, las personas pueden vivir, y lo hacen muchas veces, en lucha constante contra sí mismas, negándose su propia felicidad, en evitando el bienestar individual y el bienestar colectivo, y por ende hay una sensación de todo me va mal. Y esas acciones, esas actitudes provocan un impacto en tu entorno, y pregúntate cómo te sientes tú y tus actitudes, qué impacto están teniendo en tu propio salón de clases y con tus compañeros, ¿no? Entonces, al hablar de paz, de acuerdo con el doctor Danish, que también falleció hace un par de años, lo primero que tenemos que hacer es hablar de unidad, y unidad es amor universal, amor incluyente, y es un proceso consciente del ser humano. El segundo ámbito es la sociedad humana, y con ello se dice que es en el ámbito sociocultural, el cual presenta desde problemas en la interacción con las personas hasta conflictos armados entre naciones. Entonces, es bien importante que podamos ver cómo estás tú en lo individual, y que eso de cómo te encuentras tú va a permear hacia mi entorno, y mi entorno es la sociedad, y de ahí se generan muchos conflictos, incluso bélicos, ¿no? Y al final no podemos aislarnos de la naturaleza que nos rodea. Somos parte de una esfera que se llama Tierra, y cualquier cosa que yo haga impacta en ella. Entonces, estos son 3 ámbitos en los que en todo momento están presentes en cualquier lugar en donde nos podamos encontrar. Entonces, bueno, yo termino con este pequeño párrafo de la Declaración de Sevilla sobre la violencia, que dice: de la misma forma que la guerra comienza en la mente del hombre, la paz también comienza en nuestras mentes. El mismo ser que inventó la guerra puede inventar la paz. La responsabilidad radica en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo. Yo les agradezco. Aquí está nuestro QR para nuestras redes sociales. Si gustan seguirnos, les invito. Ahí encuentran mucha más información sobre los 3 ejes rectores que manejamos. Y bueno, pues aquí me quedo para escuchar comentarios o preguntas. Gracias. Sí. Muchas gracias, maestra, por todo su tiempo, por todo su conocimiento y su experiencia. Y sí, nos viene a reforzar el mensaje de la plática anterior, de la sesión anterior, en donde, bueno, la maestra nos decía que es importante empezar a detectar las conductas de acoso o de bullying desde las 13. Me quedé con esa frase o con ese pensamiento, porque es mucho más fácil que los alumnos las empiecen a identificar así. 13, porque una es que sea constante, una que sea con intención,
si no mal recuerdo, y la otra que Constante sea contra alguien directamente. con intención. Ajá. Así es, Ujú. contra alguien y con intención. Entonces sí es muy importante tener este tipo de ideas o de pensamientos y que se les haga énfasis a los chicos. Por ejemplo, aquí en nuestra población hay muchos chicos que son foráneos, muchos chicos que son de escasos recursos a veces, y el hecho de venirse de un lugar de origen, pues empiezan a normalizar el maltrato, empiezan a normalizar la violencia, porque como no soy del grupo de amigos que ha vivido siempre en la ciudad, entonces para que me acepten, debo de aceptar que me dejen toda la carga de trabajo, o debo de aceptar que se burlen de mí porque como tal cosa, o porque en temporadas, por ejemplo, de invierno, no traigo el suéter o no traigo la chamarra sumamente lujosa o abrigadora. Y entonces debo de aceptar la violencia, debo de aceptar todas estas conductas de maltrato y que si bien son hirientes y que pegan en la parte de la autoestima del alumno, pues también pegan en el desempeño académico, en el desempeño con las amistades. Y entonces también tenemos chicos o que se integran a través de esa violencia y se vuelven también ellos violentos y agresivos, o se empiezan a aislar del grupo de amigos. Entonces Ujú. tenemos estas dos vertientes, y no solamente eso, sino también que se empiezan a aceptar la burla, empiezan a aceptar otras cosas. ¿Qué podemos o qué pueden hacer aquí los chicos? ¿De qué manera podrían marcar los límites ante tal situación? Sí, es bien importante que puedan ellos poner precisamente desde un inicio este alto. Siempre decimos que quien recibe la violencia no, cuando se le dice no te dejes, ¿no? Es lo peor que podemos hacer porque en realidad no es que se dejen porque quieran o les guste ser maltratados, sino que es porque no saben cómo ponerlos y no tienen las herramientas suficientes. Al final, todo nace de la propia autoestima y la propia seguridad, el amor propio, porque en el momento en que yo sepa y sienta que, por ejemplo, no tener algo material no me hace ni más ni menos, en ese momento no le doy tanta importancia a que me dejen toda la tarea porque si no se burlan de mí si no traigo el abrigo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que tiene mucho que ver con el tema personal. ¿Qué tanto estás fortalecido en tu autoestima para permitir que esas pues amenazas o agresiones te dañen tanto que tengas que terminar cediendo? Entonces, yo diría que es bien importante que se puedan acercar precisamente al psicólogo, ¿no? Como en este caso, usted que es psicóloga de la institución, hablar de todo esto que les duele, de por qué importa tanto que me hagan burlas si no traigo el suéter, por qué importa que ser de tal manera. Entonces, es bien importante crear conciencia en todo el grupo para saber que al final todos tenemos condiciones diferentes y hacemos lo mejor que podemos con eso que tenemos. Así es, y también hay algo muy rescatable el día de hoy que nos dice que el conflicto no se puede resolver evadiendo. Muchos porque como se burlan de mí, dejo de ir a clases y entonces pienso que se va a solucionar el conflicto, que cuando yo regrese a clases ya no se van a burlar, ¿no? Y es algo que usted mencionaba, el conflicto no se resuelve evadiéndolo. Tenemos que Ujú, aprender entonces también a enfrentarlo y más por el medio de la paz, ujú, ¿no? exacto, sí. Ujú. Ok, pues muchísimas gracias, maestro. La verdad es que nos deja una ponencia muy enriquecedora, no solamente para los alumnos, sino para los profesores, los que se encuentran en el aula, que también a veces normalizan. Sabemos que no, que su trabajo directo no es ver este tipo de cosas en el aula, pero se hacen presentes y por no involucrarse en estos aspectos, lo van normalizando, ¿no? Claro. Entonces, muchos profesores piensan que como ya son alumnos de 20 y tantos años, 25, pues ya tienen que saber qué es violencia y qué no. Pero también muchos chicos a esa edad todavía no terminan de distinguir entre violencia y no violencia. Muchísimas gracias, maestra, por su tiempo, por su espacio, por su conocimiento. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.